Hola Mónica, muchas gracias por acompañarnos a esta pequeña entrevista. Para conocerte a ti, a tu trabajo y el laboratorio que estarás impartiendo en Knox, en unos días ya empieza. Pero bueno, para empezar voy a leer una breve semblanza tuya. Ujú. Mónica Nepote es escritora y editora, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Su práctica de escritura cruza la exploración de formatos y códigos visuales, electrónicos y performáticos. Y bueno, actualmente realiza una investigación en torno a las narrativas y poéticas de lo no humano, bueno, entre muchas otras cosas. Pero bueno, eso, como das el laboratorio de coescrituras es algo importante. Pero bueno, para empezar, quisiera preguntarte cómo defines tú el concepto de coescritura y qué rol juega en tu obra. Bueno, ecoescrituras es un término que, digamos, como que surge a partir de las ecopoéticas, que es más bien como se le empezó a conocer a un tipo de literatura que se enlazaba, digamos, con una escritura de la naturaleza, por así decirlo, de una manera como muy sucinta, ¿no? Hay como formas de rastrear que toda esta terminología pues surge en las academias en Estados Unidos, ¿no? Y era como una forma de hablar de un tipo de literatura, eso que tenía como una relación o una mirada, digamos, desde las preocupaciones ecológicas. Y, por ejemplo, en México tenemos Jaskin Melchik, que es un poeta y un muy querido amigo. Le ha dado mucha continuidad a todo ese registro o a toda esa forma de leer este conjunto de textos que cada vez es más amplio, ¿no? Desde esa terminología, desde las ecopoéticas, y en algún momento, cuando estábamos buscando cómo nombrar el laboratorio, pues a mí me interesaba mucho, como que yo empecé trabajando con la segunda parte, ¿no? Es decir, con el concepto de narrativas y poéticas de lo no humano, pero como que hacía falta un término que abarcara o que resumiera como una idea principal en torno a esa otra como apuesta un poco más pues provocadora, si lo queremos entender, ¿no? Como las narrativas hipotéticas de lo no humano, que luego hay gente que te discute que eso no es posible. Bueno, hay muchas razones por las que yo creo que sí. Y como que jugando con las palabras surgió el tema de coescrituras. No le quise poner ecopoéticas porque no solamente siento que esté como enfocado solo en la poesía, ¿no? Sino que pues leemos ensayo, textos académicos, textos más científicos, obviamente narrativa, ¿no? Y desde luego poesía, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera lo que sentí que podía abarcar era la ecoescritura, ¿no? Y bueno, para mí yo siempre hago como este juego con la idea de que para mí todo es escritura y para mí la escritura está en todas partes, ¿no? Está en las plantas, en el cielo, en las huellas de los animales y bueno, no lo estoy inventando yo, ¿no? Vincent Desprez o Donna Haraway también lo sostienen, ¿no? El mismo Michael Marder, ¿no? Entonces, bueno, es como, nada, es como una manera. Realmente estoy dando muchas vueltas para decirte, creo que es una forma de expresar un tipo de énfasis y de acento en formas de pensar en las escrituras que nos enlazan con otras sensibilidades, otros cuerpos y con muchas más personas como que tenemos preocupaciones en las cuestiones, en todo lo que implica como pensar en el planeta en un momento de crisis ambiental. Bueno, entonces el término no humano, yo creo, estoy casi segura que lo la primera vez que se me apareció fue en un libro de Timothy Morton, ¿no? Que es un sociólogo y pensador inglés, que él también tiene como varios libros que abarcan la cuestión ecológica. Bueno, él tiene un libro que se llama Ecología Oscura, y tiene un libro que se llama Inhumanidad, ¿no?
Entonces, como que desde ahí empecé yo a rastrear el término de lo no humano. Hay varias formas, o sea, es como non-human person, ¿no? Que es como persona no humana. También es una forma de atribuirle como de hacer que las personas no humanas son todas, o sea, es una figura legal, quiero decir, es como para nombrar a alguien que puede ser sujeto de derecho y las personas no humanas podrían ser desde los animales, pero también los ríos, las montañas, eso como haciendo el acento en los términos legales, ¿no? Pero digamos como desde las posibilidades del lenguaje, de las posibilidades de la filosofía o de la ontología o de todas las formas que podamos o queramos expresar, creo que es, bueno, yo la uso como un término también como provocador, ¿no? Hay quien habla, a mí no me encanta tanto, pero hay quien se refiere como a lo más que humano, ¿no? Y es una manera de recordarnos, creo, que los seres humanos, las y los seres humanos, pues somos, realmente entramos dentro del reino animal, ¿no? O sea, si nos vamos así como a las taxonomías clásicas, pues somos animales, o sea, somos muy cercanos a los primates y la excepcionalidad humana, pues es una cosa que nos hemos inventado, ¿no? Simplemente es como una forma de recordarnos que lo no humano, pues es un, una expresión y una población importante también con quienes compartimos planeta, ¿no? Yo lo Sí, enfoco más hacia lo animal, ¿no? Yo, en lo personal. Aunque están estas figuras que te digo que cuando hablamos como de lo no humano o persona no humana como sujeto de derecho, sí podemos hablar del río, de la montaña, del bosque, pero yo en lo personal, en lo particular, como que lo pienso más desde o más cercano, desde eso que llamamos los animales, como si nosotros no fuéramos los animales. Y también es divertido o interesante esto que dices de, bueno, es la naturaleza, pero también nosotras somos naturaleza, ¿no? Y eso es pues de lo que va el laboratorio. En eso hacemos mucho énfasis. bueno, ahorita justo te dedicas mucho a esto de la ecoescritura, también pues a la parte como de lo digital, ahorita nos estabas contando que de lo sonoro, pero bueno, específicamente de la parte ecológica, ¿cómo fue que surgió este interés? ¿Hubo como un momento clave o...? Pues básicamente como lo dices, ¿no? Llevo muchos años trabajando también con tecnologías, ¿no? Con una investigación teórica sobre los usos de las tecnologías, pero también con las relaciones y lo que implican las tecnologías, y no me refiero solamente a los cacharros, ¿no? Sino cómo la tecnología nos atraviesa también como una forma de entender lenguajes, objetos, prolongación del cuerpo y bueno, y tecnologías sociales, ¿no? Y desde, digamos, como de una corriente que está relacionada con las materialidades, eh, se hace mucho énfasis en el costo que tiene para nuestro planeta, ahora sí, como toda la fabricación de nuestros cacharros tecnológicos, ¿no? Y desde ahí como que me empezó a interesar mucho esto, ¿no? Las condiciones, por ejemplo, de fabricación de todos nuestros dispositivos digitales, ¿no? O todos nuestros dispositivos, nuestras computadoras, nuestros teléfonos celulares, la red misma de Internet, ¿no? O sea, que está, desde luego, es pura materialidad y de dónde vienen todos estos materiales, que no son sino más que, pues, de la tierra misma, ¿no? Son extraídos de la tierra para construirse, para ensamblarse
y también cómo las tecnologías pues usan los elementos que compartimos, ¿no? Como todos los seres que habitamos, como para la fabricación de las tecnologías se usa el agua, se requiere de energía y como un montón de cosas. Eso me hizo pensar mucho en las condiciones de la materialidad, ¿no? Y desde ahí como pensar mucho en cómo estas relaciones con el entorno estaban totalmente quebradas, como, digamos, el sistema capitalista de consumo y de producción nos borra esa relación con el entorno, ¿no? Hasta crear esta división. Y esa es una tecnología, o sea, la tecnología de sentirnos como centros del planeta y como que todo lo demás son recursos y llamarlos recursos, pues es una tecnología de desconexión. Y a mí me interesan las tecnologías de conexión por contrapunto, ¿no? Y al mismo tiempo, siempre cuento como paralelo a esta investigación, que era parte pues de mi trabajo en el Centro de Cultura Digital, pues empecé a tener una experiencia como muchísimo más cercana con espacios no urbanos y empecé a ir a las montañas y como en las montañas me daba cuenta que lo que yo sabía de todo ese lenguaje que estaba ahí presente, pues era muy poco, ¿no? Y bueno, pues entre eso, entre pensamientos de otras personas muy queridas, como Mauricio de la Puente, que es alguien con quien hemos trabajado también desde los lenguajes y como escucharlo hablar de cómo se relaciona, cómo nos podemos relacionar con todo ese sistema de escritura que está afuera, esa simbología, y llamo una fuera simbólico, ¿no? Y nada, pues como construir, como retomar ese puente, ¿no? Retomar esa manera pues de volver a buscar esa vinculación que tienen muy presentes, pues algunas comunidades como los pueblos originarios o las sociedades rurales, ¿no? Me parece importante que desde lo urbano también nos pensemos en un entorno, pues que está inmerso en la naturaleza. Aunque tengamos concreto, estamos en un planeta, la naturaleza es el planeta, ¿no? Por ejemplo, para ti, el arte, ¿qué papel juega dentro de, por ejemplo, el ecologismo, ¿no? Específicamente ahora, pero puede ser de muchas otras cosas o problemáticas sociales. ¿Cómo crees que el arte puede ser importante? Pues ahí tengo un ejemplo muy, muy concreto, que también es una escritora, una autora que me interesa mucho, que he leído, que conozco y que justo conozco porque hace poco la UNAM me pidió que organizara un material de lectura, pero estoy hablando de Rachel Carson, ¿no? Rachel Carson o fue una escritora que era también científica, era bióloga, y ella comenzó a escribir en los años 50 y todo su trabajo tiene que ver con lo que le rodea, ¿no? Con el medio ambiente. Ella se sintió muy atraída por el mar. De hecho, cuando empezó a estudiar biología, ella venía como de una bioregión que implicaba el bosque, pero cambió al bosque por el mar porque se sintió sumamente atraída por el mar, ¿no? Y ella escribe increíble, ¿no? O sea, tiene un libro precioso que se llama Bajo el viento oceánico y todos los personajes que están ahí son no humanos, ¿no? Son animales, pero también es el espacio, también son los vientos, y por ahí de repente allá a lo lejos aparecen unos pescadores en algún momento, ¿no? Pero no es lo central. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención su trabajo, es muy hermosa su prosa, pero Rachel Carson también tiene un papel muy importante, ¿no? En 1962 publicó un libro importantísimo que se llama Primavera Silenciosa, donde denuncia pues todos los efectos que tienen todos los pesticidas, no solo en los cultivos, sino las consecuencias que tienen los pesticidas para la vida animal, para las aguas y por lo tanto para el cuerpo humano.
Y ese libro cambió completamente el rumbo, ¿no? Ella llegó hasta la Cámara hasta el Senado, expuso ahí, fue escuchada por el presidente del momento, que era John F. Kennedy, y gracias a ese libro, la ley cambió y prohibieron el uso de pesticidas, ¿no? Para mí es un ejemplo, y bueno, y generó todo un movimiento ambientalista o al movimiento ambientalista moderno, digamos. Para mí ese es un ejemplo contundente, ¿no? O sea, como un libro que además se sigue leyendo en la actualidad y se sigue leyendo mucho, como un libro puede cambiar a toda una sociedad. Hay una contraparte y es que, bueno, el uso de pesticidas está presente. Si nosotros vemos un documental como ¿Qué les pasó a las abejas? Descubrimos que justo el problema es precisamente los pesticidas que usan en los cultivos de la soya en Yucatán y cómo esto afecta a las abejas nativas, a las abejas meliponias, pero también escuchamos a Lady Pech, que es la defensora de las abejas, decir si mis abejas no pueden hablar, yo hablo por ellas, ¿no? Y a mí eso me parece un poema precioso, ¿no? Ella es una mujer que sin ser artista es una activista que trabaja con el lenguaje. Y a mí me pone de manifiesto también que el lenguaje pues es un espacio poderosísimo donde se intersecta todo, ¿no? Y para mí, pues la poesía, la escritura es el espacio donde podemos hacernos preguntas en torno a nuestras formas de habitar el mundo, ¿no? Y eso a mí me resulta como fundamental y por eso también hemos creado este espacio, ¿no? Este laboratorio donde tengo la dicha como de compartir estas inquietudes con muchas personas y darme cuenta que hay muchas, muchas más personas de las que yo había pensado, preocupadas, interesadas, como en compartir. eh, pues inquietudes, pensamientos, observaciones, anécdotas, historias y qué manera más linda y activa y activista, ¿no? De como de practicarlo en relación a las formas, a una forma escrita, ¿no? Donde fijamos por un momento el lenguaje como para indagar, ¿no? Para ver cómo esas preguntas se pueden expresar, se pueden contagiar, pueden dar vueltas sobre sí mismas, pueden construir unos objetos bellos como pueden ser poemas o cuentos y nada, ¿no? Y cómo también compartirlos y socializarlos, ¿no? Creo que me fui por otro lado, pero por ahí va. No, no, estuvo perfecto, perfecto. Este, y en tu experiencia particular, ¿cómo pasas estas experiencias y estas inquietudes al papel? ¿Tienes algún proceso en específico o varía? Pues mira, a mí, o sea, yo me considero una artista transdisciplinar, ¿no? O sea, escribo, pero para mí la escritura es muy amplia, ¿no? Últimamente he estado, como les contaba, ¿no? Pues estoy escribiendo con sonido. Y cuando te digo que escribo con sonido es que justo esa escritura se logra a partir de un sistema de ensamblaje o de montaje, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho caminar, me encanta. Y a veces pienso que también como dar cobijo a todas estas inquietudes es una manera de estar en el afuera, ¿no? De estar tal cual, pues de salir, de ir a la montaña, de ir a visitar los ríos, de ir a visitar a personas que viven y que tienen otro tipo de relaciones y otro tipo de diálogos con su entorno, de ir a visitar animales, de ir a descubrir nuevas plantas, ¿no? Como dice Estefano Mancuso, ¿no? Que siempre es una buena idea descubrir nuevas plantas. Y pues eso, o sea, muchas veces siento que los textos que escribo los escribo caminando, porque en la caminata se empiezan a generar, ¿no? Muchas veces vienen de preguntas, ¿cómo se llama este espacio que estoy caminando? Esto es una barranca, pero ¿cómo se le llama esto? Es una ladera, ¿no?
Por ejemplo, las caminatas con hongueros también es descubrir un lenguaje nuevo. En este verano tuve la oportunidad de ir a una comunidad en Hidalgo, nahuablante, y tienen una relación entre lengua y hongos impresionante, ¿no? O sea, entonces dicen, bueno, todo lo que nos comemos tienen un nombre en náhuatl y lo que no nos comemos no lo nombramos o tiene un solo nombre que es el hongo estrella, ¿no? Y una honguera que ella es Ñusabi, ay, que se llama Belén, y se me va ahorita el apellido, pero ella decía también como, si se pierde, si se pierde un hongo, se pierde una forma de nombrar también, ¿no? Se pierde una palabra en nuestras lenguas ya amenazadas por por la extinción. Y también como esta comparación de pensar en las lenguas y en eso que llamamos naturaleza, cómo viven cómo son acechadas por las mismas violencias, ¿no? A veces por la hegemonía, a veces por la hegemonía del lenguaje económico o el lenguaje útil o el lenguaje, este, como muy cuadrado, como no permite que habiten estas otras formas de nombrarnos, ¿no? Y nada, creo que en ese sentido lo que me pasa o lo que a mí me gusta de estar, de caminar y escribir o escuchar y escribir es, bueno, pues que se amplían como muchas posibilidades de contar historias, ¿no? Bueno, lo que también quisiera preguntarte es, ¿qué le recomendarías a los escritores que quisieran explorar temas ambientales y que no están todavía como dentro del tema? Mm, ujú, que vengan a mi taller. Excelente recomendación. Porque, pues es que, o sea, qué recomiendo? Recomiendo como, pues es que sí tienes que llegar como a unas ciertas lecturas. Y Claro. ahí sí, en todo lo demás soy muy abierta y así como que voy de una manera muy orgánica haciendo relaciones, pero directamente así como para escribir, pues para escribir hay que informarse un montón. O sea, y hay que leer muchísima literatura, pero también hay que leer otro tipo de literatura. O sea, leer ciencia también es muy útil. Pero leer a los poetas de lenguas originarias también es muy importante, ¿no? Porque ese es otro sistema de saberes que pensamos que está alejado del pensamiento científico, pero pues es una ciencia no hegemónica, ¿no? Entonces, no sé, para mí es como bien importante invitar a que no solamente se lea desde la literatura, sino que ampliemos como las provocaciones hacia muchas formas de escritura, ¿no? Y también como poner mucha atención a los textos orales, a la oralidad, porque eso es como algo bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues podría decir, a lo mejor, pues una forma sería, bueno, hay ya varias antologías, por ejemplo, de poemas sobre plantas, más desde hace unos años a la fecha que creo que es como más, que hay como mucho interés por estas temáticas y cada vez vemos más, ¿no? Yo recomendaría leer, por ejemplo, a María Sánchez, ¿no? Que es una poeta española que me gusta mucho y que hace poco estuvo acá en México y que tiene como una escritura. Ella es veterinaria y vive en un ambiente, en un entorno rural y escribe. Entonces ella tiene como esa sensibilidad puesta desde ese lugar, ¿no? Em, Leer a Robin Wall Kimmerer, por ejemplo, también, que es una autora que me interesa mucho, pero también pues podríamos leer a Bárbara Santos y su maravilloso libro que es La curación como tecnología, donde hace entrevistas con los sabedores de la Amazonía, ¿no? O leer a Yaskin Melchi, que ya mencioné, o leer a Marisela Guerrero, o sea, por ejemplo, si tomamos en particular el libro del sueño de toda célula de Marisela Guerrero, pues vemos, ella misma nos comparte su metodología, ¿no? Por un lado está hablando de las clases que tomó
de biología con una maestra que les hizo mucho énfasis en la botánica y bueno, pues también conocer algo de botánica, salir a caminar con expertos en botánica, salir a caminar ahí con gente que hace caminatas de árboles, también aprendes como muchísimo, ¿no? Porque necesitas como no solamente tienes que dominar el tema de, bueno, pues escribir, saber escribir un texto, sino es muy retador escribir sobre naturaleza, ¿no? Porque hay muchos nombres que tienes que conocer, hay ciertos fenómenos que tienes que entender, ¿no? Eh, para hablar simplemente de los vientos, pues sí, sí tienes que saber un poco de atmósfera y meteorología. Es súper fascinante, a mí me gusta muchísimo. Ya casi para terminar, más bien ya para terminar, porque ay, se va el tiempo bien rápido. Sí, y yo Pero hablo solo- mucho, entonces, no, pero está perfecto, la verdad. Bueno, solo son unas recomendaciones rápidas de lecturas. Por ejemplo, ¿cuál es el libro que siempre recomiendas? bueno, pues ya hablé aquí de varios, o sea, tengo mis favoritos, tengo como híjole, es que tengo así como una biblioteca muy amplia, ¿no? Pero así, mis favoritos. El sueño de toda célula de Marisela Guerrero es así uno de mis recomendaciones siempre como sobre todo para gente que quizá no sabe tanto de poesía y naturaleza, me encanta como, pues, como hablar de ese libro, ¿no? O poner ese libro como al centro. Me gusta mucho el trabajo de Robin Wall Kimmerer, que también ya la mencioné. Tiene un libro que se llama Una trenza de hierba sagrada, que es un libro que yo llevo ya como un buen ratito trabajando con ese texto y, y, y me parece como un texto muy hermoso. Yo tengo así, mi Biblia es La montaña viva de Nan Shepherd, ¿no? Es un libro que quiero muchísimo. Y justo, eh, pues bueno, o sea, hay como ahorita estoy encontrando como mucha literatura que está surgiendo también a partir de, pues, de estas preocupaciones. Ahorita estoy descubriendo un libro, estoy empezando a leer un libro que se llama Niña Pájaro Glaciar, de una autora colombiana que se llama Mariana Matija, que también se va a publicar muy pronto en México y me parece, y ella es una chica muy joven y me parece como interesante su abordaje. A mí me gusta mucho Donna Haraway, ¿no? O sea, un libro que me ha acompañado también es Seguir con el problema. Y una escritora etóloga que me gusta muchísimo es Vinciane Desprez, ¿no? Y su libro, yo empecé con ella, empecé con eh, ¿qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas indicadas? Pero tiene también un libro que se llama Habitar como un pájaro, que es un libro súper bonito. Y tiene otro libro que ahorita el título, no me acuerdo exactamente cómo es, pero habla de los pulpos, ¿no? Y habla como de la escritura, tiene unos ensayos sobre escritura animal que derivan mucho también de Úrsula K. Le Guin, que también Úrsula K. Le Guin tiene un aspecto, digamos, como relacionado con las ecopoéticas bien interesante. Andrés González es un poeta chileno, también muy cercano a las ecopoéticas, que me gusta mucho su trabajo. Y bueno, pues eso por ir mencionando algunos, pero uy, te podría decir de muchas más, ¿no? Pues muchas gracias, Mónica, por tu tiempo y por concedernos la entrevista. Y pues solamente para invitar que se unan al laboratorio de coescrituras que ya casi inicia la próxima semana. Entonces, bueno, muchas gracias, Mónica. Pues sí, vengan al laboratorio. Es muy lindo pasar, la verdad, 2 horas hablando de plantas, hongos y animalitos. Es como que una terapia que necesitamos una vez a la semana durante 8 sesiones.